computadora. ¿Vamos? ¿Cuántos estamos? Si querés, yo voy a estar a contar. A ver, primero, ¿dónde está la llave? Acá. El techo está agujereado, ventilado, y el piso también son tablones entrepuestos.
Pueden acercarse más, no hay drama. La idea es que circule el aire, pero que no del sol. Entonces las temperaturas que se toman son siempre a la sombra. Así en cualquier lugar, digo yo, por ejemplo, Santiago del Estero, que suele hacer temperaturas tan grandes, tan altas, cuando dicen 45 grados siempre es a la sombra, nunca es al sol, ¿no? Bueno, vemos varias cosas. Ese aparato, lo habíamos comentado, es el ciclómetro. Ese aparato tiene 4 termómetros, los 2 verticales son los de bulbo seco, que es el de la izquierda, que es un termómetro expuesto al aire. Ahí se ve el bulbo. Voy a quitar el termómetro de máxima para que se vea un poquito más. Y el termómetro de al lado es igual, técnicamente es igual, un poquito más largo, pero se llama termómetro de bulbo húmedo, porque el bulbo de mercurio está cubierto con una gasita que, no sé si ven, que tiene una mechita que se mete en un tachito con agua, y está siempre humedecido. Con esas 2 temperaturas es que se calcula la humedad. Un día seco, hay una gran diferencia entre la temperatura que marca el termómetro de bulbo seco y la del bulbo húmedo. La del bulbo húmedo es mucho menor, ¿no? Si el día está más húmedo se parecen más, están más cercanas, y si hay 100% de humedad son iguales. No tengo buena vista, pero voy a tratar de medir ahora lo que miden estos. Acá hay una lupa para los que no vemos bien. Por ejemplo, en este momento 14,2 grados es la temperatura de bulbo seco y 9,4 es la de bulbo húmedo. Bastante diferencia. Debemos andar 5 grados, más o menos, 5 60% de humedad. Debemos sacar la cuenta. Hay que hacer una cuenta que en el aire no me sale ni por casualidad. Después, los 2 termómetros acostados, el de arriba es el termómetro de el termómetro de máxima, este que tiene un bulbo de mercurio, con mercurio, funciona igual que los viejos termómetros clínicos, tiene una pequeña estrangulación aquí cerca del bulbo, en esta zona, entonces deja pasar el mercurio cuando sube la temperatura, pero cuando esta empieza a bajar, después de las 3, 4 de la tarde, no vuelve el mercurio al bulbo, como sí ocurre en los otros. Los otros sí, sube y baja la columna mercurial de acuerdo a que suba o baje la temperatura. En este no, queda ahí mal clavada. Entonces uno puede averiguar cuánto fue la temperatura máxima. Y con este aparato podemos medir la hora. Ahora voy a explicar. El de abajo tiene un sistema un poco distinto, pero mide la temperatura mínima. El elemento sensible no es mercurio, sino que es tolueno o alcohol. Y lo que hace es retirar hacia atrás, no sé si después si quieren asomarse y mirar un pequeño índice, como un palito azul oscuro, que el líquido lo arrastra hacia el bulbo cuando disminuye la temperatura, y ahí tenemos la mínima. Y en este aparato tenemos, después acérquense y escuchen la cuerda, es un aparato a cuerda. Yo les dije que iba a haber aparatos muy viejos, muy antiguos, todos los días. Todos los días. Acá hay que abrir esta tapa, el aparato de relojería está en este cilindro, tiene una faja que se cambia también todos los días, se carga la tinta en esas agujitas, es una tinta especial que no se seca en el aire, se seca cuando toca el papel nada más, entonces va girando y va marcando. Arriba vemos el registro de humedad y abajo el de temperatura. Por eso se lo llama termohigrógrafo. El registro de humedad se hace, entonces van a reír. El elemento sensible, lo que reacciona con la humedad, es cabello humano. Un haz de cabellos humanos, no uno sino varios. Tratados químicamente en su momento, porque las mujeres lo saben muy bien, que son las que tienen el pelo largo en general, el cabello reacciona con la humedad, si está seco, si está húmedo, ¿no? Y bueno, cabello humano, supongo, la tradición decía cabello de mujer. Es tan viejo el aparato, que imagino que era porque en esa época las únicas que usaban pelo largo eran las mujeres. Pero, no sé, en rigor podría ser cabello largo de hombre también. Lo que pasa es que eso no se cambia. Y funciona como un arco. Después, si se fijan, van a ver como un arco. Hay un resorte que siempre está tirando el haz de cabellos. Entonces, si el aire está más seco, los cabellos pierden humedad y se acortan, ¿no? Y se cierra un poco el arco.
y si hay humedad, absorbe humedad el cabello o los cabellos y se alargan, pero siempre está en tensión, y esa tensión se transmite a la... O sea que la tensión la dan los cabellos. La tensión la da un resorte en Sí. realidad, ¿sí? Que mantiene siempre Pero por tenso. eso, un- de Es como, un- es como un arco que siempre está tenso. Claro. ¿Sí? Pero que al secarse la cuerda se acorta y al humedecerse la cuerda se aleja. ¿Sí? Y abajo hay una termocupla, que son dos metales de distinto coeficiente de dilatación en forma de U, que es esta, es una U vertical, ¿no? La U la vemos desde arriba, y cuando, según, si aumenta la temperatura, se dilatan y se abre más la U, y si disminuye la temperatura, se contraen los metales, uno más que el otro, esa es la idea, y se cierra más la U. Y eso se transmite también a la aguja de abajo. Entonces, nos permite ver las horas. Con el termógrafo podemos ver la hora de la mínima y la hora de la máxima. Porque de qué nos sirve saber cuánto vale la temperatura mínima y la máxima, si no sabemos a qué hora ocurrió. Entonces, esa era la combinación de los dos, de los dos tipos de instrumentos, nos da el dato completo de temperatura mínima y máxima. Y el de arriba, la humedad. Como ven ustedes, ¿se acuerdan que yo les dije que era la humedad relativa un poco engañosa porque dependía de la temperatura? Sin que cambie la humedad, si bajaba la temperatura, aumentaba la humedad. Y si aumentaba la temperatura, bajaba la humedad. Miren las curvas. Miren en este momento del día. Cuando aumentó la temperatura, ¿ven ahí? ¿Ven la curvita que subió? Aumentó la temperatura, ¿qué pasó con la humedad? Cayó. Ahora que está bajando la temperatura, ¿qué está pasando con la humedad? Y la verdad que no es que algo trajo humedad o vapor de agua al aire. Por lo menos no está entrando vapor de agua en la atmósfera, por eso llueve desde hace tanto tiempo. En nuestra región está habiendo muy poco vapor de agua disponible. Entonces no es que cambió la cantidad de vapor, simplemente al cambiar la temperatura cambia ese parámetro de humedad relativa. Bueno, estos son los elementos que se ven acá, o los instrumentos que se ven acá. Y voy a cerrar. ¿La temperatura ambiente se toma con estos termómetros? La llamada temperatura ambiente es la de bulo seco. Ah. ¿Cuánto dije que era? 14, no me acuerdo, 2. 2, me parece, sí. 2 o 4. Y 9 la otra. Y 9, algo, 14,4, 9,2, algo así dije. Por supuesto, si estuviera haciendo una observación, estaría anotando todo, ¿no? Sí, sí, sí. Para no confiar en la memoria. Bien, esto es el abrigo meteorológico. Después está el sensor de viento. Este está conectado en realidad a una estación automática, ya no es mecánico, en algunas estaciones todavía está mecánico. Tenemos la veleta y el anemómetro. Y algo le pasó a esa veleta, me parece que algún daño tiene. Bueno, como sea, no hay mucho viento. Lo veo bien. Está bien torcida. La veleta nos da la dirección y el anemómetro, que son unas medias cápsulas como de media esfera, que embolsan el viento y giran, nos da la velocidad del viento. Lo que llamamos viento en superficie en meteorología tiene que ser medido a 10 metros de altura, como está acá. El problema de esta estación en particular es que está rodeada de estos árboles que son muy altos, y eso perturba mucho el campo de viento, y eso no es bueno. Entonces hay otro sensor igual en esa torre de 40 metros, que está por encima de la canopia vegetal, y aquel sí está en movimiento. Ahora lo vamos a ver en la estación. Están conectados a consolas, sí, se ve, ¿no? La veleta y el... Sí, sí. Y siempre va a marcar más velocidad porque está más arriba. Acuérdense que el viento aumenta con la altura. En 30 metros de diferencia va a ser no. Si quieren arrimarse, tengan cuidado con los escalones, con los cables que se cruzan. Cuidado con los sensores. Esto es un pluviómetro de una estación meteorológica automática. No lo voy a abrir, pero voy a abrir esto, que no está funcionando. Sirve para mostrar. Es un embudo. Acá recolecta la lluvia cae en esta balancita que se llaman cangilones, y cuando llena hasta cierto nivel, cae y vuelca, y el agua se pierde, vuelca por aquí y se pierde, pero al hacer este contacto hace un pulso eléctrico equivale a 0,2 milímetros. Y ya coloca el otro cangilón en posición para recibir el agua por el pico del embudo. Y así se hace este trabajito mientras llueve. Llena y vacía, llena y vacía, llena y vacía, y marca 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, y así se va marcando. Lo puedo hacer con esto porque no está conectado. ¿Se imaginan si yo hiciera este jueguito con ese que está ahí, que sí está funcionando, mañana aparece como que llovió y me matan a mí porque no llovió nada?
Bien, esto es lo automático. Lo clásico es esto que está acá. Es el pluviómetro oficial tipo B del Servicio Meteorológico Nacional, que no es otra cosa que algo parecido, un embudo afilado con un aro de bronce muy afilado, con medidas especiales, que recoge en este tacho, así le decimos el tacho, y esto después se vacía en una probeta que les voy a mostrar cuando estemos en la llueve, ¿no? Lluvias, les mostraré la probeta que hay en la oficina. Mientras que aquel permite hacer mediciones cada 5, se puede graduar cada 5 minutos, cada 10 minutos, eso se setea en la programación de la estación automática. Esto mide, es un totalizador diario, es decir, medimos cada 24 horas a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana de hoy se midió, y lo que se midió hasta las 9 de hoy se anota en el día de ayer. Si hubiera llovido hoy a la tarde, o digamos, si mañana a las 6 de la mañana llueve, cosa que no va a suceder, se anota, aunque es del día 30, perdón, el día 29, hoy es 28, ¿no? Sí. Mañana 29 a las 6 de la mañana se anota como precipitación del día 28. De 9 a 9, o sea, de 12 UTC o de 12 de Greenwich a 12 de... Y el suyo, ¿cómo hace? Se vienen con otro tacho y cambian. Grafo que grafica semanalmente la precipitación. Obviamente no está graficando nada porque no está lloviendo. Funciona igual que los termógrafos. Hay un aparato a cuerda, van a escuchar la cuerda, y recibe la lluvia por esta boca, se llena un sifón y el sifón se va subiendo con un flotante y sube la agujita y marca. Cuando se llena, esto alcanza cuando llega a 40 milímetros de precipitación, o sea, una lluvia equivalente o un volumen equivalente a 40 milímetros de precipitación, hay un sistema de sifón que lo vacía automáticamente. Entonces uno ve que va subiendo y después baja de golpe, y después vuelve a subir y baja, y así. ¿Sí? Y si se acercan van a escuchar la cuerda. Sí, sí, se escucha. ¿Se escucha? Sí. Otro aparato. El tema es, se rompen un poco los relojeros que lo arreglen. Ya no hay muchos, no se consiguen fácilmente. Por eso esos aparatos a la larga van a tener que dejar de usarse. Primero porque son viejos, tienen mucho error, los sistemas electrónicos mejoraron todo muchísimo. Y por otro lado, determinados oficios se van perdiendo con los años. Bueno, ¿qué más? Aquí nada más. Todo lo demás no es nuestro, es de los geofísicos. Allí, por ejemplo, el que sigue allá es un pluviógrafo igual que este, pero de 10 milímetros. O sea, es en lugar de bajar la aguja o vaciar el sifón cuando llega a 40, como llega este, se baja a los 10 milímetros. Y nos vamos a la oficina porque estamos todos, ya te veo vos con la cara de... Frío. ¿Y eso, Horacio, qué serían?
determinadas horas. En todo el mundo están haciendo observaciones. Cuando los muchachos vienen, están solitos observando, pero saben que en ese momento hay, no sé, 10.000, 11.000 personas haciendo lo mismo en todo el mundo, de la misma forma que lo hacen ellos. Cuidado con las blancas. Y acá tengo que desconectar la alarma. Acá adentro. Voy a ponerme acá. A ver cómo hacen acá. Yo tengo una. El lugar es chiquito, porque está pensado para que trabaje una sola persona. Es muy viejo, todo es viejo acá, todo es viejo. Así que pedimos disculpas por el aspecto. Y cuesta mantenerlo, no hay... Las partidas para mantenimiento son siempre escasas, siempre hay algo más urgente. Mientras funcione, seguimos. Bueno, acá tenemos un barómetro Fortin, un barómetro de mercurio, completo, funcionando. Con esto, este principio que es el de Torricelli, que en su momento les conté, viene de 1640, 43, 42 más o menos, es bastante tecnificado. Esta es la cubeta de mercurio, y ahí se ve el mercurio. En lugar de ser una palangana ancha y chata, no sale, en lugar de ser una palangana chata y ancha, es un cilindro alto y delgado, y la acción de la presión del aire se ejerce por abajo especialmente, ¿no? Porque acá hay el fondo en realidad es una gamuza de piel que se mueve, se eleva con este tornillo. Bueno, es bastante compleja la forma de usarlo, pero básicamente tiene dos enrases. Si ustedes miran, acá tiene un dientecito blanco que es un índice de marfil, entonces uno tiene que hacer, lo primero que hay que hacer es medir la temperatura del termómetro adjunto, ¿no? Este termómetro se llama termómetro adjunto, el bulbo está doblado y está en contacto con el vidrio que contiene el mercurio, ahí se ve el mercurio, ¿lo ven? Esta es una camisa de metal que protege, adentro está el tubo de mercurio, hasta ahí llega la altura del mercurio, y el termómetro se mete adentro de la camisa de metal y toca el tubo de vidrio, y nos da una aproximación de la temperatura a la que se encuentra el mercurio. Porque hay que hacerle correcciones de temperatura. Esto está graduado a 0 grados, entonces si se toman las presiones por encima de 0 grados, hay un efecto de dilatación de la columna de mercurio que hay que restarlo, ¿no? Por si no, no estamos midiendo más presión de la que corresponde. El solo hecho de la presencia de un cuerpo humano ya cambia la temperatura. La medición de la presión con este instrumento tiene que ser muy rápida. Si ustedes miran a un observador entrenado, tarda entre 8 y 9 segundos en hacer todo el proceso. Cuando enseñamos a los estudiantes, la primera vez está 20 minutos cada uno, más o menos. Después van, si les toca trabajar en la estación, adquieren rápidamente la destreza, sí. Pero bueno, esa es la idea, no permitir que el calor humano cambie la temperatura del mercurio. Bueno, se hace la medición, después de tomar la temperatura esta, se hace un primer enrase, elevando la superficie libre de mercurio hasta que casi toque el índice de marfil. Luego se hace un segundo enrase con este vernier, se llama. No sé si conocen cómo se usa un calibre de mecánico. Funciona igual. Entonces se hace un segundo enrase, hay que ponerse bien vertical. Bueno, yo lo estoy haciendo muy rápido, ¿no? Y después se hace la lectura. Se hace la lectura de la presión y se hace... Parece si puedo hablarlo. Ay. 774. Ay, no veo bien, me falta luz. Con 22, más o menos. 774 con 22 es lo que yo leería. Milímetros de mercurio. Ahí está hecha la lectura,
sea, primer enrase, lectura del termómetro adjunto, primer enrase, segundo enrase, lectura, y después se desenrasa todo. Se vuelve todo para atrás, se deja listo para otra medición. A ese número que acabo de leer hay que hacer una serie de cuentas con unas tablas que tienen ahí, y se tiene el valor de la presión real, corregido por temperatura, corregido por altura con respecto al nivel del mar, por gravedad, y por el error de índice que pueda tener el aparato, que siempre tiene alguna diferencia, no viene de par. Esto es un barómetro de mercurio. Les están recomendando, la Organización Meteorológica Mundial está recomendando el abandono de su uso, por la razón de que, si bien está muy aislado, tiene como elemento sensible una sustancia bastante venenosa, bastante peligrosa para la salud humana, que es el mercurio. Y tiene una buena cantidad, no sé decir cuánto, pero varios kilos de mercurio tiene. Y esto que está acá, a ver si, es un barómetro. Mide la presión también y la grafica. Otro aparato antiguo. Con acuerdo también. Si escuchan, no me escucha la cuerdita. Tiene una faja, no quiero, me pongo por acá. Tiene una faja que, igual que las otras, gira una vez por día, se cambia todos los días. También una aguja con tinta. Y esa especie de bandoneón, cada uno de ellos es una cápsula, se llaman cápsulas aneroides, no tienen aire adentro, o muy poco aire. Entonces, y son dobles. Cuando la presión aumenta, se ven aplastadas, y cuando la presión disminuye, se engordan. Una sola cápsula prácticamente no acusa mucho movimiento, pero varias, una batería de cápsulas, hacen un movimiento un poco más apreciable, que pueden ser unas décimas de milímetro nada más, ¿no? 1 milímetro. Pero hay un sistema de palancas que amplifican el movimiento y se grafica. De todos modos, la presión siempre, a menos que estemos acercándonos a un sistema de tormentas o algo así, es una variable bastante más tranquila que las otras. Pero bueno, ahí está ese aparato que yo calculo que menos de 70 años no tiene. Aquel es similar, pero no funciona, ya está para ir al museo. Bueno, ¿preguntas? Ese también es un ciclómetro. Ese también es un ciclómetro, pero no anda ninguno de esos termómetros. Y les quería mostrar lo que son las estaciones, o las consolas de las estaciones automáticas. Si quieren venir conmigo a una habitación que hay acá atrás. Acá están las llaves. ¿Sí? Gracias. Fíjense la fecha. Que todo acá es antiguo. Un mapa de la placa de 1914. Un poco más todavía había Río Negro, Chubut, Santa Cruz, por supuesto, Tierra del Fuego eran territorios que estaba mirando, y Chaco y Formosa también lo eran. No eran provincias. Bueno, y acá, para terminar, es una pequeña sala donde están las consolas en realidad, las que las consultan desde la oficina. Los observadores que están en el edificio principal, en la zona de oficinas. Pasen acá. Acá tenemos las consolas de 2 estaciones. Ellos no vienen a mirar esto, miran. Uno, pero al lado había otro. Bueno, ahí está. Y está la torre del anemómetro a 10 metros. Que no marca velocidad, ¿no? Debe estar dañado. Para mí está dañado. Igual no le dan mucha bolilla a ese porque no es muy fiable. Y este es el de la torre. La torre tenemos una velocidad en este momento de 11 kilómetros por hora y el viento es del... Bueno, sé que cambia todo el tiempo. Es una cosa muy variable. Ahora 16 del este, 21. Todo eso se va registrando.
y las ráfagas máximas también. Bueno, tienen los otros parámetros, 1925, 1029,5 la... Acá, no, está bien, porque Pero esa es la máxima, me parece 18. Ah, no, no, es la temperatura interior, perdón, estoy equivocado. Ah, Acá está, 13,8 en el campo. La temperatura ahora está bien. es 14,2. Nunca los dos, Esto lo usamos para el pronóstico. claro, ella está en el grupo de pronóstico también. Así que ellos verifican sus predicciones después mirando estos datos. Bueno, Porque se básicamente. cargan en la página de la facultad los datos Ujú. del día todo el tiempo. Y en un momento escribimos y decimos, bueno, el viento es de tal dirección, con qué intensidad, y la temperatura usamos la de acá de la estación de la facultad. Ok. Bueno, y acá bueno, es depósito de cosas también de material y cintas de sismología y cosas así. Bueno, nada más, esto es todo. No había otra cosa. Yo avisé que no iban a encontrar nada extraño. Todas cosas viejas. Bueno, si les parece bien, no sé si alguien quiere preguntar algo. Es desorden. Y un heliofanógrafo que se usaba para medir
Seguimos. Bueno, ¿qué les pareció? En serio, ¿eh? Sí, sin anestesia. Cara de interior. Bueno, pero aunque parezca mentira, con cosas tan simples se construye la meteorología. Por más que ahora hay tecnología aplicada, pero todavía se usan. Y no solo acá, en las estaciones de servicio meteorológico usan los mismos aparatos a cuerda. Los mismos. Que se van a ir reemplazando, sin duda, pero bueno, todavía se usan. Bueno, vamos al apunte en sí. Tengo que compartir la pantalla. Y lo que quiero compartir... A ver. ¿Dónde está lo que quiero compartir? Está acá. Esto. A ver. Y acá. Esto lo voy a sacar. ¿Cómo se hacía? Nunca me acuerdo cómo se hacía. Para sacar esto. Acá, en el más. Ya está, ya está. Deshabilitar los controles. Bien, perfecto. Esto lo minimizamos. Ponemos por acá arriba y comenzamos a hablar de huracanes. Bueno, los huracanes son tormentas ciclónicas muy características de las regiones tropicales. Nosotros no tenemos huracanes ni tendremos jamás, bueno, mejor dicho, nunca digas nunca. No tendremos, no es normal que ocurran, porque necesitan formarse sobre el mar, se forman siempre sobre el mar y sobre aguas cálidas, muy cálidas, por encima de 26 grados centígrados en la temperatura de la superficie, cosa que nuestros mares adyacentes no tienen, son mucho más fríos. Pero son tormentas tropicales, ¿sí? El término huracán se aplica en el Caribe. Aparentemente era un dios maya que tenía que ver con los vientos o algo así. Y existen tormentas similares en el Pacífico, que se llaman tifones o simplemente ciclones. Son los llamados ciclones, son una característica, una clase de ciclones tropicales. Nosotros también tenemos ciclones aquí en nuestras latitudes, pero llamados extratropicales. Son muy distintos. Los ciclones tropicales no están asociados a frentes meteorológicos y son de núcleo caliente. Por eso necesitan calor desde abajo, ¿no? Y los ciclones extratropicales están siempre asociados a frentes fríos, que hoy también trataremos de hablar de eso, y a frentes cálidos también, una rama fría, una rama cálida, y son de núcleo frío. Además, los ciclones tropicales o los huracanes son mucho más grandes, suelen tener extensiones muy grandes, en algunos casos han llegado a los 1000 kilómetros de diámetro, y nuclean alrededor de una zona rotatoria en el hemisferio norte, en el sentido contrario a las agujas del reloj, lo que sería un giro ciclónico, miles de tormentas. De las tormentas que hemos hablado, tormentas ordinarias, multicelulares, incluso superceldas que pueden producir tornados adentro del huracán, eventualmente puede pasar. Todo eso se amontona y se organiza en un núcleo rotatorio enorme, al que se denomina huracán. Se caracterizan por un tiempo borrascoso, y para que tengan la categoría de huracán, hay varias etapas que ahora les voy a mostrar. Tiene que superar los 118 kilómetros por hora en los vientos periféricos. Si no, pasan a ser ciclones tropicales o tormentas tropicales o depresiones tropicales, ¿no? Tienen menores intensidades. No sé por qué esto no sale bien. Ahí. Bien. Y se forman aproximadamente entre 5 y 20 grados de latitud, o sea, zonas tropicales, pero no se forman sobre el Ecuador, porque ahí hay un efecto que genera la rotación terrestre, que es la fuerza de Coriolis, que creo que lo mencioné en clases pasadas, ¿no? Es el desvío aparente por la rotación de la Tierra.
Entonces los huracanes no se forman sobre el Ecuador, pero necesitan un mínimo de empuje del planeta, además de que necesitan inestabilidad en el aire, un alto contenido de humedad, calor en la superficie del mar. El mar ofrece energía y vapor de agua, es el combustible que le da vida al huracán. Entonces, entre 5 y 20 grados de latitud son sus regiones características para formarse cerca de las costas de África, y después se van moviendo hacia el oeste hasta llegar a Sudamérica, van siguiendo la corriente ecuatorial del norte, y se terminan casi siempre metiendo en el Golfo del Caribe, en el Golfo de México, y tienen distintas trayectorias. No pueden atravesar el Ecuador, porque implicaría un cambio en la rotación de un monstruo de cientos de kilómetros de diámetro, con lo cual es imposible. O sea, se forman en un hemisferio y desarrollan toda su vida en ese hemisferio, ¿sí? Los hay en el Atlántico Norte, o mejor dicho, en el Caribe, en el Atlántico Sur, incluso en la zona tropical del Atlántico Sur. ¿Pasa algo? Voy a conectar la cámara. Ah, ¿no está la cámara? Está saliendo en esta cámara. Ah, espero que ahora esté grabando. ¿Perdón? ¿No me escuchaba la gente? Sí, sí, te escuchan, pero ¿No ven? también no parece. Ah, caramba. Bueno, pido disculpas, me había olvidado de una conexión. ¿Qué estaba diciendo? En el hemisferio sur. No se forman en el Atlántico Sur, ni siquiera en la zona ecuatorial, porque aún, por más que sea el Atlántico tropical, el Atlántico Sur tropical, no es tan alta la temperatura, así que no se suelen dar en nuestra parte del Atlántico. No se suelen. Hubo un caso que les voy a mostrar que sí. Pero por eso son característicos del Atlántico tropical norte y del Pacífico, tanto en hemisferio norte como en hemisferio sur, siempre en las zonas tropicales, pero no en nuestras regiones. Bien, básicamente lo que hace es una gran aspiración de aire húmedo del mar, nunca se forman en tierra, y toman estas formas, ¿no? De vistas de satélite realmente muy grandes, y a veces, y muy a menudo, forman un ojo, que es un centro de bajas presiones, pero ahí en ese ojo el aire, en lugar de subir, desciende y genera un aumento relativo de la presión que disipa las nubes, ¿sí? Pero es una zona de vientos muy fuertes, en lo que se llaman las paredes del ojo. La Fuerza Aérea Norteamericana tiene aviones que es increíble lo que hace esta gente, ¿no? Suben por arriba del huracán y se meten a volar ahí adentro. Es algo increíble. Para tomar datos, para medir el viento. La verdad, siempre hay seres humanos que se atreven a cualquier cosa. Sus etapas, bueno, empiezan como una perturbación tropical, cerca del Ecuador, pero al norte, y cerca de la costa africana, y después empieza a disminuir la presión y a aumentar la cantidad de nubes que se forman, y el siguiente paso, pueden pasar a la categoría de depresión tropical, donde los vientos pueden ser menores a 33 nudos o 62 kilómetros por hora. En la periferia, en el interior puede haber más. ¿Qué sería Situaciones como las que mencioné antes, que permiten los movimientos verticales. ¿Sí? Cuando una burbuja de aire húmedo empieza a subir, sube. No, O sea, el cambio de presión atmosférica... Tiene que ver con el calentamiento y la liberación de... El cambio de presión atmosférica en poco tiempo. No es tanto por la presión, sino por un mecanismo de ascenso que puede ser calentamiento al principio, un calentamiento en el suelo importante, una disminución del peso específico de una masa de aire muy húmedo, y empieza a subir. Y se encuentra siempre más caliente que el aire de afuera. ¿Te acuerdas que hablamos de inestabilidad? Cuando el aire de la burbuja era mayor la temperatura de la burbuja era mayor que la temperatura exterior. Entonces eso hacía que el peso específico, o la densidad, sea menor y flotaba como un corcho en el agua. Y además, si tiene mucho contenido de vapor de agua, cuando se va condensando el vapor de agua, porque al elevarse se enfría esa masa de aire, pero se enfría, pero menos que el aire de afuera. Entonces se entrega más calor latente y se sigue calentando más. Y ahí es donde se dispara lo que llamamos la convección profunda. Una célula
genera una gran tormenta. Un huracán tiene miles de células como esas. A eso hablamos de inestabilidad. Hay situaciones en el aire que permiten los movimientos verticales y además tiene que haber lo que llamamos una importante cortante del viento. Es decir, el viento tiene que cambiar en los distintos niveles mucho en la velocidad y en la dirección. Que eso también tiene que ayudar a la rotación. Si el viento cambia en el sentido ciclónico, ayuda cuando el aire empieza a subir, ayuda a la rotación. Más o menos la estructura, le estaba diciendo las etapas, después vemos la estructura. Si los vientos en la periferia están entre 33 y 64 nudos, es decir, entre 62 y 118 kilómetros por hora, tiene la categoría de tormenta tropical. Y ya pasa a huracán si pasa los 118 kilómetros por hora o 65 nudos en la periferia. Por ejemplo, este huracán Ian, que está golpeando las costas sudoeste de la Florida, hay lugares donde tiene cerca de 250 kilómetros por hora el viento. Después les voy a mostrar un informe que emite el National Hurricane Center, que es un centro especializado en el seguimiento de huracanes en el Atlántico y en el Pacífico, y hablan varias veces de catástrofe, usan la palabra catástrofe, catastrófico, porque esperan que genere muchos daños. La estructura más o menos está en esta imagen que está acá. Esta es la zona del ojo, que llega hasta la tropopausa, ¿sí? No sé si se alcanza a ver bien. Después estará en los apuntes. Es una zona de ascenso, ¿sí? En el caso del hemisferio norte, girando en el sentido contrario a las agujas del reloj. Y después, lo que hay son zonas donde hay nubosidad y como bandas de nubosidad, como brazos, como si fueran una galaxia. ¿Vieron las galaxias que tienen muchos brazos? Y hay zonas donde hay menos nubosidad. A nivel del mar, no. A nivel del mar es un desastre todo. Prácticamente no hay una clara diferenciación entre dónde termina la superficie del océano y dónde empieza la atmósfera, porque está tan revuelto todo que es una cosa desastrosa, ¿no? Muy, muy peligroso navegar así. Pero más arriba se ven estas zonas, estas bandas más carentes de nubosidad y otras bandas con mucha nubosidad. Y esa nubosidad va disminuyendo hacia afuera, pero aumentan los vientos. O sea, aumentan los vientos en altura y hacia adentro. Esa es la estructura típica de un huracán. Acá hay las trayectorias características de los huracanes en el Caribe, de acuerdo a la temporada. Por ejemplo, esto es del mes de junio, la temporada empieza en junio, o sea, la temporada cálida del hemisferio norte, junio a noviembre más o menos. En junio, esta es la zona más frecuente, lo azul es baja probabilidad de que se formen, lo verde es moderada probabilidad y alta probabilidad es lo naranja, ¿no? Junio, acá es julio, fíjense, estas son las regiones, pero siempre siguen el camino de la corriente del Golfo, buscan el camino del agua cálida, ¿no? Cuando entran en tierra, pierden el ingreso de humedad y de calor y empiezan a desaparecer, a disgregarse. Igual no se cortan en un rato, en un día o en unas horas, pueden durar todavía, bajan mucho de categoría, pero pueden durar muchas horas todavía y causar mucho daño. Julio, agosto, ya miren cómo el cambio entre agosto y julio, ¿no? Y la zona de mayor formación es esta región, ¿sí? De acá. Septiembre, ahora. Siempre siguiendo el mismo camino. No pasan mucho más allá del límite de Estados Unidos y Canadá. Pues ya el agua es muy fría ahí, suponiendo que sigan su derrotero por el mar, ¿no? Si se meten en tierra, mueren mucho antes. Esto es octubre, que alcanzan su máxima extensión, pueden llegar incluso, acá bueno, hablan mucho más allá, pasando la península del Labrador, pero es baja probabilidad, es muy fría el agua ahí para llegar a esta zona, pero cubre todo el Caribe y la costa este de Norteamérica, ¿no? Bueno, ni hablar de la Florida y toda esta zona tropical. Y después ya en noviembre se termina esto es en promedio, ¿no? Puede haber huracanes en abril, mayo, descolgados, o en diciembre, que es un mes frío ya, pero bueno, es muy raro, pero ha habido casos. Esas son las trayectorias típicas en el Caribe, según la época del año. Una de las cosas
Dos cosas dañan mucho de los huracanes. Por un lado, la fuerza descomunal de los vientos. Y por otro lado, lo que se conoce como la marejada ciclónica. La marejada ciclónica es una masa de agua que viene con el ojo del huracán, con el huracán y con los vientos. Fundamentalmente está generada por los vientos, pero hay un pequeño aporte que hace el ojo, al ser un centro de baja presión, es como que absorbe y hace efecto de absorción y se eleva un poco el nivel, pero es mínima el aporte, será un 5% de la altura total de la marejada. Pero es una masa de agua que se eleva por encima del nivel normal del agua y cuando alcanza la costa se descarga y provoca las inundaciones. Y a veces puede ser muy, muy importante. Por ejemplo, quizás se acuerden del caso del huracán Katrina en agosto de 2005. Tengo un video de satélite que les quiero mostrar. Generó en la ciudad de Nueva Orleans una inundación muy, muy grande, donde causó la muerte de muchísima gente, ¿no? Algunos hablan de más de 2.000 personas. Fue el huracán que más daño causó. Porque además Nueva Orleans es una ciudad que está por debajo del nivel del océano. Si bien tenían barreras para protegerse, era una cuestión de tiempo que llegara algún día un huracán especialmente poderoso y fuerte que superara esas previsiones. Siempre la naturaleza supera todas las previsiones humanas, tarde o temprano lo hace. A veces somos arrogantes nosotros con la naturaleza y después pagamos el precio, ¿no? Creemos que tenemos la seguridad, tenemos sistemas de seguridad infalibles, o con esto no va a pasar, y resulta que siempre hay algo que la naturaleza supera esas previsiones. Tarde o temprano ocurre, desgraciadamente. Pero no es que la naturaleza sea mala, nosotros somos arrogantes y no la respetamos. Bueno, el hecho es que la marejada es esto, que está acá. No sé si se alcanza a ver un domo de agua que se levanta sobre lo que sería el nivel normal del océano. Se va levantando. Y acá el dibujo trata de mostrar un pequeño domito chiquito que sería como la contribución del efecto del ojo, ¿no? De la baja presión en la marejada, pero que es mínimo. Acá habla de un 5% del total. Y lo que pasa es que este domo, a medida que se acerca a aguas cada vez más someras, cada vez con menos profundidad, hay un efecto de fricción que hace que aumente, como aumentan las olas. Si ustedes están en el mar, ven a la distancia, las olas no rompen. ¿Cuándo empiezan a crecer y a romper? Cuando se acercan a la costa. Por efecto de fricción contra el suelo, se va frenando las capas de abajo, las de arriba van más rápido, y entonces la ola empieza a crecer. Esto es algo parecido, pero a una escala mucho mayor. Los tsunamis también son así. En medio del océano, un tsunami pasa por abajo de un barco y es probable que ni se entere. Pero cuando se acerca a la costa, ahí es donde empieza a elevarse. Bueno, así es el efecto de la marejada, que suele descargar. Esto está en pies, ¿no? Fíjense, si puede subir varios pies, calculen aproximadamente, un pie tiene unos 30 centímetros, más o menos. Así que un metro tiene poco más de 3 pies. O 3 pies son poco menos de 1 metro. Así que si hablamos de 15 pies o 17 pies, son alrededor de 5 metros, ¿no? Una ola de 5 metros se abate sobre una costa, es importante y puede causar muchas inundaciones. Por ejemplo, acá esta línea blanca de acá abajo en este dibujo, esto lo saqué del National Hurricane Center, es un diagrama que ellos tienen, sería el nivel medio del mar, ¿no? La oscilación normal puede andar en 2, depende de la zona, ¿no? Acá dice 2 pies, bueno, depende de la zona. En las regiones tropicales no es muy grande la marea, en nuestra Patagonia tenemos mareas de 4 metros, ¿no? Entre la baja mar y la pleamar. Pero supongamos que lo normal es una oscilación de 60, 70 centímetros, esto puede llegar hasta 15 pies, son, sí, cerca, casi 5 metros, 17 pies son más de 5 metros. Eso es la marejada. En las áreas bajas hay muchas regiones insulares donde la superficie del suelo, donde están las casas, donde vive la gente, está a pocos metros en general las zonas costeras están ahí nomás, a 2 o 3 metros del nivel normal del mar. Así que una ola de 5 metros los pasa por arriba. Hace toda clase de desastres. Los huracanes están, disculpen si voy rápido, pero quiero terminar con esta parte antes de las 8.
Los huracanes están clasificados de acuerdo a su intensidad. Veamos en kilómetros por hora. La depresión tropical, menos de 63 kilómetros por hora, tormenta tropical, hasta los 118 kilómetros por hora, y el huracán, a su vez, cuando adquiere categoría de huracán, hay 5 categorías de huracán, no una. Los 118 kilómetros sería categoría 1, ¿no? Hasta los 105, o sea, de 119 a 153 kilómetros por hora en su periferia. Fíjense que está en categoría 2 hasta 177 kilómetros por hora. ¿Se imaginan lo que es un viento de 118 kilómetros por hora? Calcule que un viento de 20 kilómetros por hora, 25 kilómetros por hora ya nos resulta molesto. Despeinas, te vuelan las cosas. De 60 kilómetros por hora ya te arranca ramas de los árboles. Imagínense lo que es esos números, ¿no? Y como ahora en este momento el Ian, en el momento de impactar la costa, estaba en categoría 5, 250 kilómetros por hora. Los tornados, si bien son mucho más chiquitos, porque es una sola tormenta, pueden tener hasta el doble en un F5 de esta velocidad. Entonces, el efecto del viento sumado al de la manejada es una garantía de catástrofe. Les quiero después mostrar la página del National. Esto lo saqué del National Hurricane Center hace un ratito en realidad, porque va cambiando, hay varias presentaciones. Si tienen ganas, revísenlas. Ponen National Hurricane Center y ahí tienen, ahora se las voy a mostrar, tienen un montón de opciones para chusmear. Este es el camino probable, ¿no? En este momento está golpeando la costa sudoeste de la Florida. Lo rojo indica que está como categoría de huracán. Y después va a perder un poco de velocidad, pero va a volver a tomar velocidad. Pensaron que se iba a debilitar, pero resulta que no. Las últimas previsiones parece ser que no se va a debilitar tanto. Si bien va a bajar de categoría, quizá pase a categoría 4 y a categoría 3 en los próximos 2 o 3 días, pero igual siguen siendo, fíjense, categoría 3, ¿de qué estamos hablando? De 210 kilómetros, entre 178 y 200 kilómetros. La verdad, es muy alentador el panorama, ¿no? Lo dije con ironía. El hecho es que este es el camino, bueno, ya una vez que se ingrese al territorio continental, ya se va a debilitar y va a desaparecer, pero estamos hablando del viernes. El viernes ingresa hasta el domingo, o sea, este punto es aproximadamente el domingo a las 8 de la mañana. Todavía es una zona que puede estar con vientos fuertes, ¿no? Acá hay una escala, la D es 39 millas, menor que 39 millas por hora. Si alguien, ¿tenés una calculadora por casualidad? ¿Cuánto es 39 por 1,6? Como máximo, ¿no? Una milla tiene 1,6 kilómetros. 62 kilómetros. Bueno, todavía está dentro como tormenta tropical, como depresión tropical. La cuestión es que todavía puede tener vientos muy fuertes acá, bastante. ¿Qué serían estas? Las Carolinas, Carolina del Sur, Carolina del Norte, ¿no? Los estados esos. Antes de pasar a esto, quiero, no es que quiera, a ver cómo salgo de acá. Quiero mostrarles un par de imágenes de Ian, que está ahora. Esta imagen es de hoy a las alrededor de las 11 de la UTC, o sea, alrededor de las 8 de la mañana, hora local nuestra. Ahí se veía el ojo, se ve, ¿no? Está ampliada de una imagen mayor, hice un recorte de satélite de alta resolución. Y esta... Fíjate la pantalla que sea toda musical. Ajá, ¿no estoy compartiendo? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que no estoy compartiendo? A ver, anda a Zoom. Anda acá. No, ahí estoy abriendo otra cosa. Acá. Debe estar minimizado. Sí, pero ¿por qué no? Ahí está. ¿Y por qué no lo veo? Yo saqué la barra recién, ¿eh? Ahí está. Deja de compartir. Y ahora compartir pantalla. Acá, ahí. Sí, o esa es toda, ¿o no? Para que no tengas que después hacerlo de nuevo. Ahí está. Y ahí acordes.
Si no estuvieran los jóvenes, ¿qué sería de mí sin los jóvenes que entienden la tecnología? Ahí está. Bueno, decía, esta es alrededor de las 8 de la mañana, y a ver si... Quería mostrar otra, a ver si... No, quiero cambiar. No, perdón, ¿eh? Quiero cambiar y mostrar otra. No es esta. ¿Cuál era la otra? Bueno, me está faltando una que era más reciente, que no la encuentro ahora. La abrí, la tenía abierta, pero no entiendo dónde fue a parar. Acá. Acá. Esta es